Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por permitirnos en esta mañana al poder estar aquí, para poder glorificar su nombre y para poder aprender, Señor, lo que usted nos quiere enseñar mediante su palabra. Le pedimos que pueda guardar a aquellas personas que no han podido venir, para que su Espíritu Santo pueda continuar con ellos, Señor, y ellos puedan seguir aprendiendo y caminando en el camino hacia la eternidad. Guarde, Señor, de todo su pueblo, aquellos que aún no le conocen, Señor, pero que tienen un corazón sincero. Ayúdelos a encontrar la verdad, que solamente usted se las puede mostrar. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado a los que están presentes. Hoy somos poquitos, pero la verdad es que aunque seamos poquitos, la presencia de Dios pues está en cada lugar. Donde 2 o 3 reunidos están, dice, ahí estoy yo, dice Jesús. Y a las personas que nos miran a través de internet, que están conectados, y a los que nos verán cuando esté subida a la escuela sabática, también tengan un feliz Santo Sábado. Empezamos con un nuevo trimestre de escuela sabática. Esta escuela sabática se llama Rebelión y Redención. Se va a tratar a lo largo de todas estas 13 lecciones acerca de ello. Y empezamos con la lección número 1, que se llama Crisis en el cielo. La mayor parte de gente o alguna, no sé si la mayor parte o poca, piensan que, bueno, los que son creyentes, claro está, que tal vez el origen del pecado estuvo en el Edén, con Adán y Eva. Más la Biblia nos habla de que antes de eso hubo alguien que se rebeló en el cielo, fue un ángel, el querubín protector. Pues más o menos de esto vamos a estar hablando en esta mañana, acerca de lo que pasó en el cielo, cómo Satanás, que era el tercero en el reino de Dios, en el gobierno, el que le seguía en jerarquía a Cristo, pues se rebeló, y a partir de ahí pues todo se fastidió, y ahí fue donde se originó el pecado. El versículo para memorizar está en Apocalipsis 7:10 y nos dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí dando alusión de que todo lo que podemos hacer en este mundo, podemos hacer obras de bien, podemos portarnos bien, pero eso no es lo que nos salva al fin y al cabo, sino que nos salva el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Claro, eso lo hacemos en consecuencia de aceptar a Jesús y de que su amor está en nosotros. Entonces vamos a hacer obras de bien, porque Cristo, al aceptar a Cristo en nuestros corazones y al ver el sacrificio que hizo, pues naturalmente va a ir fluyendo las obras de bien en nosotros. Y por eso nos dice aquí Apocalipsis 7:10 que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, que está en Patriarcas y Profetas, que sale aquí, que nos habla, dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y el aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirlo voluntariamente. Esa es la esencia del gobierno de Dios. Dios no quiere de nosotros una obediencia obligada, porque de nada sirve. No lo estamos haciendo de corazón, sino que estamos simplemente o por miedo o por recibir alguna bendición. Él quiere siempre, por eso nos da libre albedrío, elección, si elegimos andar con Él o elegimos dejarlo a un lado. Pero siempre la obediencia tiene que ser por amor, que es la única obediencia que Dios acepta. Esto es lo que muchas personas les cuesta entender y dicen, ¿por qué si Dios sabía que Lucifer haría todo eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo creó? Y hemos de recordar que en verdad Él no crea a Lucifer como malo, crea a un querubín bueno. Por tanto, ¿qué sucede después? Pues que gracias a dejar el libre albedrío, Él hace lo que hace.
pero no crea un autómata, y creo que a ninguno de nosotros le gustaría ser un autómata. Luego sí que nos quejaríamos de que no hay libertad. Así Cada es. uno es responsable de sus decisiones. Pues es exactamente lo que decía él. Si Dios, Dios tiene el poder de hacerlo y hacer que tú obedezcas automáticamente, porque Él es poderoso, lo tiene, pero no lo quiere así. Porque igual como un padre o una madre, quieren que sus hijos le obedezcan no por obligación, porque al fin y al cabo van a saber que tarde o temprano se va a desviar si lo hacen forzadamente. Igual Dios, que es nuestro Padre, pues quiere una obediencia de amor, una obediencia que nazca de nosotros, no que lo hagamos por miedo a las consecuencias o por miedo a la bendición, o por ganas de tener de esa bendición. Dice aquí, mientras todos los seres creados reconocieron su lealtad y amor, hubo armonía perfecta en el universo entero. Todo lo que hizo falta fue un rebelde, Lucifer, y todo cambió. Esto pensó que podía hacer una tarea mejor que la de Dios había hecho. Quería el puesto de Dios y el prestigio que va con él. Su ansia de poder resultó una guerra en el cielo. El engañar a Adán y Eva en el árbol prohibido del Edén, Satanás trajo esa guerra a la tierra y hemos estado viviendo las consecuencias desde entonces. El plan de salvación es la manera en que Dios trata con la rebelión y con la restauración del orden y la armonía que Satanás interrumpió. La parte del lunes nos habla acerca de esa caída en el cielo. Y el libro de Isaías 14, y el 4 y el del 12 al 15 nos habla acerca de qué fue lo que pasó. Aquí Isaías está poniendo, está hablando como una doble significado, porque primero empieza a hablar acerca del rey de Babilonia, que estaba en ese tiempo, y después sí, ya al ir avanzando, ver que realmente se está refiriendo también a Lucifer. Nos dice por eso el 14:4. Que levantarás este proverbio sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo cesó el opresor? ¿Cómo cesó la ciudad de oro? Y si nos vamos ya después al 12:15 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de los testimonios me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero tú derribado serás hasta el infierno a los lados del abismo. Está hablando aquí ya específicamente de Lucifer, de cómo era, dice, le llamaba el hijo de la mañana, ya veremos en otros versículos donde hace una descripción de cómo era Satanás antes de la caída, pero que realmente quiso ser igual a Dios en todo y quiso ponerse por encima de Jesucristo. Entonces fue cuando Dios dijo, hasta aquí ha llegado, porque no era un ser creado, no era el creador. ¿No? ¿Quería decir nada? Aquí hay algo que nos... Bueno, sí. ah, Este mismo texto que has leído nos dice que será arrojado, mire qué palabras, al infierno, al Sí, abismo. sí. O sea que ya da la seguridad de una destrucción final de Lucifer. Y hay veces que las personas cuando leen infierno creen que es ese lugar donde hay unas calderas de agua hirviendo y fuego y unos seres con cuernos que van pinchando a alguien con tridentes y están así por la eternidad quemándose. Eso es una falsedad absoluta, eso no es bíblico para nada. El infierno va a ser la destrucción final con fuego y azufre, eso sí, de todo el mal, tanto de Satanás y sus ángeles que le siguieron en la rebelión, como de las personas impías, los que no han querido hacer lo que tocaba, ni aceptar el sacrificio de Cristo, ni nada parecido, ¿no? Pero el infierno no es algo que durará por la eternidad. Y esto nos da la garantía, como nos habla en la palabra de Dios, que ya el mal no va a existir más después. Por tanto, ya no habrán más rebeliones, no habrá más muerte, porque es la causa del pecado, no habrá dolor, enfermedad, lágrimas. Por fin, volverá a ser todo como en un principio, cosa que nosotros jamás hemos conocido. Así es. Pues aquí el comentario bíblico del Espíritu y Profecía acerca de esos versículos nos dice más o menos lo que hemos estado hablando.
Los registros de algunos son similares, dice, al excelso ángel cuya categoría seguía la de Jesucristo en los atrios celestiales. Era el tercero en el reino. Estaba el Padre y estaba el Hijo. Pues Satanás estaba por encima de todos los demás ángeles. Era un querubín, de hecho, porque en el cielo hay jerarquía en cuanto a los ángeles. Pues él era el más alto, el querubín protector. Lucifer, dice, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel a quien Dios había creado dotado del poder, llegó a sentir deseos de ser como Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora. Y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros, y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Así indujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Esto una vez más nos demuestra, como siempre, para una rebelión, no empiezan los de abajo. Empieza alguien que ya está en un cierto estatus. Sí. Y Satanás era el más elevado después de Dios. Es el ángel que creó más poderoso de todos. Por tanto, era el que lo tenía más fácil para ir diciendo a los otros lo que no era cierto como si lo fuera. Claro. Y así sigue pasando en la tierra. Cada vez que ha habido rebeliones contra un orden establecido que podía llegar más o menos a ser justo, viene dado porque ha habido alguien que quería usurpar el sitio del otro. Y después, ¿qué ha hecho? Pues lo mismo que Satanás. Exactamente. Y la historia se repite siempre. Él trajo ese concepto aquí a la tierra, y por eso es que hoy el mundo está lleno de anarquías y de toda la corrupción que hay, porque siempre la gente busca el ser superior a los demás, y en las cosas de poder, cuando están en estos estatus de un nivel tan alto, pues siempre buscan ir escalando y más arriba, y por eso porque hay tanta avaricia, tantas ganas de ese poder que el ser humano tiene ahí debido a que Satanás lo ha puesto. Nos dice también, Dios deseaba que hubiera un cambio y que la obra de Satanás se manifestara tal como era, pero el exceso ángel que seguía a Cristo en jerarquía se oponía al Hijo de Dios. La acción subversiva era tan sutil que no podía hacérsela aparecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. Por eso hubo una guerra en el cielo, y Satanás quedó expulsado con todos los que quisieron ser leales, con todos los que no quisieron ser leales al gobierno de Dios. El Señor se presentó como soberano supremo. Este estado de cosas existió por un largo tiempo antes de que Satanás fuera desenmascarado y expulsado los rebeldes. No fue que Satanás empezó hoy, digamos, a sentir ese deseo de ser como Dios y mañana siguiente se desató todo. Fue una guerra bastante larga, y aquí nos dice que duró, no podemos decir cuánto duró, pero duró tiempo para poder desarrollarse tal y como era. Mirad cómo empieza todo. Una rebelión no empieza de repente, no, sino que es un paso progresivo tras otro. Y él empezó pensando que quería ocupar el mismo lugar que Dios. Ellen White describe además esa lucha interna que tuvo durante un tiempo, sí, dándose cuenta que empezaba a generarse en él una serie de pensamientos que no correspondían. Pero no se los refrenó, sino que siguió en él. Y a partir de allí, la rebelión, ¿cómo empezó? ¿Armando a otros, por decir algo? No, con la sutileza. ¿Quieres decir que Dios es justo porque mira que nos hace hacer no sé qué y tal? Bueno, así todo el rato, ¿no? ¿Y qué conseguía con esto? Pues ir minando la confianza, el amor hacia Dios. Y a partir de allí es cuando se le añaden a él. ¿Y por qué pudo hacer esto? Porque es que él estaba como dirigente prácticamente de todos los ángeles, mandado por Cristo, pero él era, por decirlo de algún modo, la mano derecha. Entonces lo tenía muy bien para ir minando las opiniones de los demás, para suscitar una rebelión. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, una película tipo Star Wars, se da cuenta cómo ese argumento de hecho es lo mismo de cómo suceden las cosas en el cielo en un principio. De hecho es una copia, una parodia.
Pero eso sí, cambia, invierte la situación. Los rebeldes son los buenos y el imperio, por decirlo de algún modo, es lo malo. O sea, Satanás incluso trabaja en esto para girarnos lo que ocurrió en el cielo y hacer ver que Satanás, en definitiva, es el bueno. Sí, que era él lo que quería era eso, que hubiera igualdad para todos y que cada quien decidiera lo que era bueno y lo que era malo. Y hoy en día también lo ha puesto. Cada quien, no vemos hoy en día, la mayor parte de personas dice que cada quien decide lo que es bueno y que es malo, que la verdad es relativa y que yo puedo decir que robar, por ejemplo, es malo, pero en cambio otra persona puede decir que es bueno, depende de las circunstancias. Y va así, el mundo hoy en día va así, sobre todo los que no creen en nada. Diciendo ahora está teniendo una gran relevancia porque, por ejemplo, en Holanda ya se está mirando de que se legalice el tema de pederastia. Sí. Que dices, hasta ese nivel se está llegando. Bueno, pues si esto llega a suceder, ya podemos imaginarnos todo lo que vendrá por todas partes, ¿no? Pero mira cómo los pasos también siempre han sido progresivos. Siempre. Se empieza por una cuestión de baja moral, cada vez se va a menos y se está vendiendo eso como bueno. Y así está todo, claro, y peor que será. Así es. También hay otro libro de la Biblia que nos habla acerca de esa rebelión, y eso está en Ezequiel 28, del 12 al 19, que nos habla también de cómo pasaron las cosas. Otra vez aquí está haciendo esa relación entre ese tiempo que estaba hablándose acerca del rey de Tiro en esos momentos, y también lo pone en el contexto de lo que fue la rebelión en el cielo. Y nos dice Ezequiel 28 del 12 al 15, del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová, el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Está hablando aquí de Satanás, de cómo era. Dice que era el sello de la proporción. En otras versiones dice el sello de la perfección. Era perfecto. Era hermoso y dotado de una inteligencia y una sabiduría impresionante. Fue una de sus mejores obras cuando Dios creó a Satanás. En el Edén dice, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, el esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Está describiendo alguien excelso totalmente, con piedras preciosas, y que el día que fue creado hubo júbilo y hubo fiesta en el cielo. Por eso le puso por nombre Lucifer, portador de luz, porque además, ¿qué luz portaba? La que Dios le transmitía a él para dárselo a los demás. Por eso dice que se rebeló a causa de sus contrataciones, porque todo lo movía él. Y daba los mensajes de Dios a los otros. Pero fijaos cómo después deja de llamarse Lucifer, al menos para Dios, y pasa a ser Satanás, que significa adversario. Qué diferencia, del lado de la luz al lado oscuro. Y habla del Edén, el huerto de Dios, también, en este caso, de que en el cielo posiblemente estaba. No sé si como aquí en la tierra, pero en el cielo había algo parecido, porque le dice que estaba en el huerto de Dios. Tú, querubín ungido, dice protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en el medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego en medio de ti, el cual te consumirá y te pondrá en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Interesante el dato que también saldrá fuego de dentro del mismo para consumirlo. No solo va a ser un fuego externo, y en la destrucción de todos los impíos de la tierra, tanto hombres como ángeles caídos, va a suceder lo mismo. Por eso, dependiendo de la maldad acumulada en cada persona, de los pecados, unos tardarán más tiempo que otros en morir definitivamente, y por eso Satanás va a ser el último, porque además todos los pecados, tanto de ángeles como de seres humanos, van a ser recaídos sobre sus hombros, porque él fue el instigador de todo, por eso es el último en morir. Pero eso sí, todos mueren, no estarán ardiendo eternamente. Así es. Los resultados de fuego sí que serán eternos, es otra cosa. Aquí en el comentario acerca de esos versículos, solo voy a leer una parte. Nos dice, los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo. Cada imperio terrenal y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de esos principios de corrupción. Satanás engaña y corrompe a todo el mundo desde el principio hasta el fin. Poniendo en práctica esos principios, él continúa su mismo plan de acción comenzado originalmente en el universo celestial e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompió al mundo en los días de Noé. Vemos que ha sido lo mismo siempre en los días de Noé. Antes del diluvio, pues igual, el mundo estaba en un nivel de corrupción muy parecido al que hoy en día estamos viviendo. Y Dios tuvo que destruir porque si no, no iba a quedar absolutamente nadie. Entonces, Satanás va con ese mismo plan que trajo del cielo, pues lo sigue implementando, lo que decíamos antes, en esta tierra. Nos dice aquí, lo que sucedió en el cielo no es fácil de captar, pero podemos entender los efectos de las ambiciones políticas destructivas de los gobernantes terrenales. Dice, Isaías y Ezequiel nos dan un vistazo de algo inexplicable, cuando todo lo que era perfecto y hermoso en el orden divino fue desfigurado por la ambición destructora. Y eso es algo que no podemos aún entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una mente finita, es una mente que tiene muy poca capacidad, muy poca de esa sabiduría de Dios, y hay cosas que no las podemos saber. Simplemente nosotros debemos de escudriñar la Biblia, y lo que nos dice en la Biblia, pues eso es lo que debemos de aceptar. ¿Por qué se originó eso en Satanás cuando era perfecto? La Biblia no lo explica. Que es inexplicable, Sí. Porque si no sería justificable. Y si fuese justificable ya no sería pecado. Es algo que sale totalmente de cualquier concepto. Así es. Nos habla también de que Satanás, el príncipe de este mundo, y eso lo encontramos en Juan 12:31, si alguien lo quiere buscar y lo quiere leer, porfa. Juan 12:31, 14:30 y 16:11. 12:31, 14:30 y 16. Bueno, el 16:11 lo busco yo. Cuando Jesús está hablando acerca de Satanás. Sí, sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el 16:11 nos dice, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya es juzgado. Estaba hablando aquí Cristo acerca de Satanás. Ya le iba a llegar la hora de morir en el Calvario, y por lo tanto, una vez muriera en el Calvario, pues el plan de salvación estaría consumado en esa parte, y por lo tanto, Satanás ya no tenía ninguna oportunidad. Por eso es que siempre le hizo la vida miserable cuando Cristo vino a esta tierra, y trató de matarlo aún desde antes de nacer. Y hizo todo lo posible para que Jesús no llegara a completar ese plan de redención, porque sabía que si lo hacía, él estaría para siempre condenado. Y ya no sería más el príncipe de este mundo, ya no sería más el gobernante de aquí. Es el príncipe de este mundo, Satanás, Sí. no es el rey. No es el El rey. rey sigue siendo Cristo, sigue siendo Dios. Y bueno,
sobre la muerte de Jesucristo, o sea, directamente no lo mató Satanás, o sea, fueron romanos y tal, pero a través del Inducidos por él. subconsciente de personas que no estaban en comunión con Dios, pues por ahí se coló el diablo, o sea, la muerte recae sobre él directamente también. O sea, yo creo que es el peor de los pecados, ¿no? Que no es un pecado escrito, pero es lo peor. Igual que Cristo hizo lo mejor, que fue darnos la vida, Satanás lo mató queriéndonos arrebatar, porque si él, su idea era matar a Dios, que es quien nos da la vida a nosotros, o sea, nos está quitando la vida a nosotros también. Porque Dios es nuestra vida, es por lo que tenemos que vivir, por lo que tenemos que vivir. Ha sido quien nos ha dado la vida a nosotros también. Por eso se le llama que es homicida desde un principio y quiso hacer un deicidio, matando a Dios. O sea, claro, iba por todas. Matando a Dios también quiere matar a la especie humana que es el ser creado por Dios también. O sea, matando a Dios está matando toda su obra. O sea, que nos está matando a nosotros. Y aún así hay gente, personas, que insisten en adorarle. O sea, es que eso es muy tonto, ¿no? Sabemos que lo mató como humano, pero no pudo matar su divinidad. Exactamente. Claro. ¿Cómo es posible si hay un Dios tan poderoso y no es capaz de quitar a Satanás por el medio? Sí que lo podría haber hecho al principio, porque cuando Satanás estaba en el cielo ya preparando la artimaña, Dios ya lo vio, cuál era su intención. Lo que pasa que Dios mismo sabía que eso le causaría problemas durante un tiempo. ¿Por qué? Porque si él lo fuera matado en el momento en el que detectó todo el plan que Satanás quería llevar a cabo, sabía que los seres del cielo todavía no lo entenderían. Entonces, ¿qué pasaría? Todos dudarían de si Dios realmente es bueno o no. Por eso ha tenido que crear la especie humana en la tierra y dejar que Satanás hiciera lo que hiciera, lo que está haciendo, o sea, permitirlo, para que los demás seres dijeran, es verdad, Satanás es malo, Dios es el bueno. Ya, pero ahora también hay muchas dudas sobre Dios, porque todo el mundo por eso dice, mismo, por ¿cómo eso es mismo. posible que Dios permita que mueran niños inocentes y esto y lo Por eso mismo, porque si hay Pensaba dudas, lo mismo la gente. pero si hay dudas, es porque todavía la gente no se está dando cuenta de que cuál ha sido el plan del diablo y el plan de Dios. O sea, por eso Dios está todavía esperando para que para que se consuma. ¿Por qué hace Dios la diluvia? El diluvio, porque eran pueblos, o sea, lo que había en la tierra ya eran personas como Satanás, ya no tenían arreglo, Vale. ya no tenían solución. Vale, pero ha quitado toda esta gente y ¿por qué ha seguido con Satanás? ¿Por qué no la ha quitado también a su momento? Porque había un Proceso a seguir. Cuando nosotros miramos la Biblia, nos habla de que habría un proceso de 6.000 años de historia para que se demostrara claramente hasta el clímax el carácter auténtico de Satanás. Eso sucedió hasta el momento del diluvio, como habéis hablado. Pero después les da una segunda oportunidad al mundo. Y el mundo, ¿qué hace? Ir a la suya otra vez. No todos, gracias a Dios, porque ha habido gente buena a través de toda la historia y va a ser salva. Pero hacían falta también que pasaran una cierta cantidad de años para que se llegara otra vez a un colmo de maldad. Y esto quiere decir que Dios mira si tiene misericordia, que va aguantando y aguantando. La primera vez aguantó 1500 años y vino el diluvio desde la creación. Y ahora ha aguantado el resto de años y por eso en el 2031 Jesús vuelve otra vez, porque van a pasar una serie de cosas que van a ir directamente contra el atentar los 10 mandamientos. Y a partir de ahí es cuando Dios dice hasta aquí, porque es cuando se altera el carácter de Dios, que son los 10 mandamientos. Y al pisar esos mandamientos otra vez de un modo descarado, ya se consuma la maldad, porque eso va a conllevar también que la gente deje de ser prácticamente humana. Cada vez la tendencia al mal irá más. Por eso no esperemos que todo esto se arregle, va a ser al revés. Y cuando se llegue a colmar, como dice en la Biblia, ese cáliz de la ira de Dios, las gotas empezarán a caer y es cuando ahora vemos desgracias. Pero aún Dios lo está frenando para que la gente reaccione, o sea, lo hace por misericordia. Por eso no ha intervenido aún drásticamente. Pero cuando esto suceda,
ya se acaba la misericordia de Dios y pone punto y final. Y todo el universo, porque a veces hablamos solo de ángeles, que son los que podían poner en duda si Dios, como decía Rafa, es justo o no es justo, si hubiese fulminado enseguida a Satanás. Pero es que también hay seres creados en el resto del universo que son como nosotros, pero que no han caído en pecado. Y esta gente que vive por estos lugares del universo también estaban con la posibilidad de la duda. Y sabéis, un momento que fue crucial para ellos es cuando Satanás asesina a Cristo en la cruz. Se dieron cuenta del verdadero carácter que tenía Satanás. Pero como Dios quiere la mayor salvación para cuantos más mejor, ha tenido que dejar pasar años y años hasta que no se llegue otra vez a ese colmo de maldad para que la gente pueda llegar a reaccionar y ser salva. Cuantos más se salven es lo que quiere Dios, mejor. Pero eso también tendrá el límite. Y estamos a 15 años y pico de que suceda, ¿eh? Aparte que el número de seres humanos que tienen que ser salvos tiene que acabar de llenar el tercio de ángeles caídos en el cielo. O sea, que es una obra perfecta de alguna manera. Por eso nosotros, el ser humano, fue creado también para reemplazar a los ángeles caídos. Por eso nos está achuchando tanto el demonio. ¿Por qué? Porque él sabe que lo vamos a reemplazar en ese siglo. Por eso nos tiene tanta manía. Así es. Y, Y hay una cosa que no he Ajá. entendido. ¿Lo entiendo? sí, Arriba. Pues hay una cosa que no he entendido de lo que has dicho antes cuando se hizo la rebelión en el reino de Dios, ujú, que no fue nada inmediato, sino que duró cierto tiempo. y sí, tal. Pues, o sea, yo creo que se entiende a Dios como algo atemporal, que está fuera del tiempo, ¿no? Entonces no entiendo esta atribución de tiempo, de algo duradero en el reino de Dios. Es como contradictorio, ¿no? No, es que, a ver, cuando Dios en verdad no está fuera del tiempo como se nos hablan en tantas teorías. Dios crea el tiempo. Por eso tenemos, por ejemplo, para con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay unas equivalencias. Lo que pasa es que Dios tiene que dejar que transcurra el tiempo para que sucedan las cosas. Porque esa mentalidad que nos quieren poner, tiempo no existe. Sí existe el tiempo. Hay un pasado, un presente y un futuro. Y lo está para nosotros y lo está en el cielo. Lo que pasa es que Él es un ser eterno. Y al ser eterno no es lo mismo que podamos comparar nosotros de una cosa de hace 20 años que decimos, wow, hace 20 años, para un ser eterno 20 años, ¿qué serían? Nada. Pero claro, una cosa no quita la otra. O sea, en el reino de Dios también existe el tiempo. Sí, Sí, sí. Y de hecho, fíjate que nosotros después, cuando todo termine, aún seguiremos teniendo tiempo, porque dice que cada sábado iremos a adorar ante Dios. O sea que el tiempo siempre está. La semana es universal. Sí. pues sigamos porque si no se nos va cortando el tiempo. Pues hablando de lo que él decía, de que no solamente es nuestro mundo, la Tierra, la que existe, bueno, claro, no como hoy en día el mundo lo conoce, con los extraterrestres y con estas cosas, que por cierto ya tenemos un tema, no sé si lo han visto, acerca del fenómeno OVNI. Hay otros seres creados por Dios y la Biblia no se extiende a hablar acerca de ellos, pero sí da a entender de eso, otros seres perfectos que, como le decía él, no tuvieron pecado, pasaron la prueba y Satanás pues iba también a tentarlos, pero no pudo con ellos. Pues eso nos dice en Job del 1 al 6 y al 7 y del 1 al 2, cuando Adán y Eva, dice aquí, cuando Dios instaló a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les confió la administración del Edén, el cuidado de todas sus criaturas en las aguas, en los cielos y sobre la tierra. Cuando Adán nombró a los animales, demostró su mayordomía sobre ellos. Generalmente, el que tenía la autoridad sobre algo puede darle un nombre. Así, al nombrar a todas las criaturas, Adán estaba claramente demostrando su posición como gobernante de este mundo. Cuando Adán perdió ese dominio, Satanás muy rápidamente llenó el vacío. Parte de la restauración de la raza humana, hecha posible por el sacrificio de Cristo en el Calvario, sucederá cuando los redimidos recibirán el privilegio de Adán y Eva
de reinar con Dios por el resto de la eternidad como reyes y sacerdotes. Entonces nos habla aquí que los capítulos iniciales del libro de Job nos revelan cuán extensa fue la pérdida de Adán. Al darnos un vistazo a la sala del trono del universo, también podemos ver cuán subordinada a la naturaleza ha llegado a estar la raza humana desde la caída. Vamos a leer Job del 1 al 6 y el 7 y del 2, 1 y 2. Nos dice, un día, dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Cuando habla aquí de hijos de Dios, está hablando de representantes acerca de otros mundos. Y eso lo amplía más el espíritu de profecía, la misma que escribió El conflicto de los siglos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás aquí claramente, y no porque Dios se lo hubiese dicho, sino porque él, como había hecho a caer a Adán y a Eva, había quitado el privilegio que tenía Adán, él era el que tenía que estar en esa como convención que hacían en el cielo, de todos los hijos de todo el universo. Es que hay algo que a veces no pensamos, pero cuando todo haya terminado, no habrá tampoco un tipo de gobierno en el mundo que sea todos absolutamente iguales, ¿no? Va a haber un gobierno también. Y ese gobierno tendrá sus representantes. Así pasa en todos los mundos que Dios ha creado, donde hay vida. Y de ellos, hay uno que es el principal, Sí. que es el representante y el que cada X tiempo, a saber cuándo es, se reúnen directamente en esa sala del trono de Dios a hablar sus cosas. El representante ya no podía ser Adán porque cayó en pecado y cuando pasa esto ya está muerto. Sí. Cuando Job existe, Adán ya llevaba años muerto. Entonces, ¿quién es el que ostenta ser el mayordomo del mundo? Era Adán, sí, pero después ya no. ¿Y quién es? Pues el que sigue perdurando, el que se adueñó, Satanás mismo. Por eso pudo ir ahí como representante. Pero recordemos que a partir de la muerte de Cristo a Satanás le es vetado ya ir al cielo. Así Ya no es. tiene acceso a la sala del trono, se acabó. Así es. Y como él decía antes, Satanás, bueno, claro, conoce el cielo y sabe todo lo que pasó, hablaba acerca de lo que la guerra de la galaxia. En eso aparece también una escena parecida, cuando se reúnen los representantes de todos los mundos, que es en la República, creo que es, o en el Senado, y ven que aparecen cada uno representante y están en una de estas reuniones. Entonces, claro, él va tergiversando toda la historia. Él plasma en las películas lo que conoce, plasma la verdad con la mentira. Y así nos hace entrar en ese mundo, por así decirlo, pero todo al revés, como él lo quiere poner y como quiere que el mundo lo entienda y lo acepte. El carácter de Dios como si fuera el terrible, Sí, el tirano, malo. Y correcto. en cambio el que se revela es el bueno, Exacto. pide justicia. Y la verdadera historia es al revés. O sea, el que se reveló en verdad es que iba por mal camino. Pero una vez más, los plagios de Satanás, él hace mostrar cosas a gente, sean novelistas, sean cinematógrafos, sea lo que sea, para transmitir los mensajes que él quiere. Por eso la industria de este tipo va tan bien, porque a la gente eso le atrae. Y a partir de aquí pone en las mentes de las personas los conceptos falsos que ya puso precisamente en Los Ángeles en su rebelión. Lo que pasa es que además allí se lo tragaron y aquí también. Así es, totalmente. Pues después de esto viene lo que hubo ya en sí, lo que fue la guerra en el cielo, y nos la describe Apocalipsis 12, del 7 al 16, que nos habla de esa batalla. Nos dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Aquí Miguel se está refiriendo a Cristo, y el dragón, pues ya sabemos que es Satanás y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad,
de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, al cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Está describiendo eso, esa guerra que hubo en el cielo, para demostrar realmente el carácter de Satanás. Por eso Dios permitió que se hiciera esa guerra. De hecho, nos habla, pasa que ya me lo perdí, ¿dónde fue que...? Si quieres comentar algo, dilo, voy a... ¿O quién? No, que referente a la guerra de Star Wars, George Lucas tuvo una idea de todo eso de la fuerza y todo este tema, y luego le llegó un libro que creo que se llama Un monomito, o algo así, que trata de que todas las religiones se basan en un mito común, que Buda, Jesús, Mahoma y Sí. todos los otros son un mito común, y de ahí, cuando lo leyó, dijo, ostras, lo que he pensado toda mi vida, ahora me llegó el libro que habla lo mismo, y a partir de ahí se fundó todo lo que es la doctrina que hay detrás de Star Wars, lo de la fuerza, etcétera, etcétera. O sea que ya vemos de dónde proviene también. Aunque en verdad... Hay más que eso, porque él ya estaba puesto en cuestiones del lado oscuro, al igual que George Lucas y Steven Spielberg, los dos. Entonces ya trabajaban, porque los dos vienen de cuestión judía y cabalistas. Por tanto, ya sabemos cuáles son sus creencias. No son las de un Dios como nosotros, sino todo lo contrario. Y las creencias de la fuerza se basaron originalmente en una creencia de la India que ya creen esto, que es panteísmo de hecho, ¿no? Sí. Lo mismo. Y en vez de sustituir o en vez de decir las cosas como son, que es el Espíritu Santo el que... se tradujo como la fuerza. Y como siempre Satanás coge las cosas ciertas, las desvirtúa, les da su toque y cuelan a la perfección. Y a través de eso mucha gente cree que realmente hay un poder energético en el cosmos que es capaz de transmitirte a ti no solo la posibilidad de mover cosas de un lugar a otro, sino también de recibir conocimientos y de sanar a otros. Y en verdad todo es cuestión satánica, porque eso no es así. El hombre no tiene esa facultad conectado a ningún tipo de cosmos. No. Eso se hace gracias al poder de Satanás. Y las sanaciones a través del poder eléctrico que Satanás tiene también. Si no, no se harían. Y es curioso que venga de la India, porque en las artes marciales también vi un testimonio de un adventista que es maestro en muchas artes marciales, y cuando llegas a cierto nivel ya muy elevado, donde haces cosas casi tipo Star Wars, increíbles, pues todo viene de Shiva y del hinduismo. O sea que detrás no está lo que puede parecer en un principio, siempre está el hinduismo. O sea que es curioso que el origen sea el hinduismo, una religión que a veces se tiene como, bueno, como que no importa o casi minoritaria, y es la base de todo. Así es. Vamos a continuar. Bueno, voy a leer solo unas citas acerca de esta rebelión, de esta guerra, que dice, Lucifer actuó en forma tan engañosa que los sentimientos que inculcó no pudieron ser examinados hasta que se desarrollaron en las mentes de los que los recibieron. La influencia de una mente sobre otra, que es un poder tan grande para el bien cuando está santificada, es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Aquí vemos esta relación, también hablando de esta película, del bien y del mal. Tanto una mente puede ser de influencia para una persona para el bien, como también lo puede ser para el mal. Y si se encausúa positivamente, pues la persona puede llegar a hacer muchas cosas, pero si para el mal, pues ya vemos los desastres que hay en este mundo, de la gente manipulando las mentes de otros. Satanás ha usado este poder en su obra de inculcar el mal en las mentes de los ángeles, dando a entender que estaba buscando el bien del universo. Lucifer había sido sumamente ensalzado como querubín ungido, era muy amado por los seres celestiales y su influencia era poderosa sobre ellos. Muchos de ellos escucharon sus sugestiones y creyeron sus palabras. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Satanás fue arrojado y estableció su reino en este mundo. A partir de entonces siempre ha estado luchando incansablemente para apartar a los seres humanos de su lealtad a Dios mediante engaños.
usa el mismo poder que utilizó en el cielo, la influencia de una mente sobre otra, los hombres se convierten en tentadores de su prójimo. Los poderosos y corruptos conceptos de Satanás son albergados y ejercen un poder dominante y compulsivo. Los hombres, bajo la influencia de estos conceptos, se unen entre sí en alianzas malignas. Lo que pasa hoy día en el mundo. Cómo se dan todas estas tipos de cosas que vemos, guerras y cosas así, porque se hacen alianzas, pero alianzas contra el mal. Esta guerra del cielo pasó a formar parte de la tierra. Así es. Y aquí, ¿contra quién iba a luchar? Contra Cristo en la tierra no podía luchar hasta que apareció como ser humano. Iba a ir contra los que representan lo que Dios quiere, su pueblo. Y lo hizo en el pasado y lo hace en el presente. Y lo va a hacer aún en el futuro. Totalmente. Para ir terminando, la parte del jueves nos habla de que hay una batalla que continúa, lo que estamos diciendo, la batalla en el cielo fue transferida a esta tierra y ya no es en sí una guerra física, es una guerra mental entre el bien y entre el mal, que cada uno de nosotros la tiene ahí y que muchos no se dan cuenta, ¿o sí? Bueno, y física también, porque Sí, también. si los ángeles no nos protegieran, aquí no quedábamos ni uno. Porque Satanás odia a la raza humana, por lo que decía antes Rafa. Fuimos creados para rellenar los huecos que dejaron ellos en el cielo. Por eso cuando el mismo número de ángeles caídos que se fueron de ahí sea suplido por los seres humanos que pueden ser salvos, y eso precisamente que Dios lo sabe todo coincide con los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado en la tierra, el círculo se cierra. Por eso nos odia. Claro, Así, somos sus sustitutos. Y dice también Elena White que fuimos una obra especial para Cristo. Por lo mismo, para poder sustituir esos ángeles caídos, pero dice que Cristo amó tanto la raza humana y se deleitó tanto en hacerla, que por eso fue el especial plan de Satanás de destruir a los humanos. Precisamente es a causa de esto que viene ya la manifestación abierta de Satanás contra Dios, porque a él no se le consulta para crear la vida en la tierra. Y no se le podía consultar porque él no es Dios y no puede crear, por más excelso que sea. Por eso quería ser como Dios, pero no podía, ni puede. Y una idea de la batalla que hay aquí nos la dice Efesios 6, del 10 al 17 o 18, si puede leer. Claro, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por tanto, el poder no está en nosotros, es la fuerza que nos da el Señor y que está contenida en su palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no nos peleamos contra nosotros. Si nos discutimos, no nos estamos peleando con... No sé, si me peleo con Víctor, no peleo con Víctor, peleo contra los demonios que hay detrás nuestro, o contra quien haya detrás nuestro. Por tanto, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea que aquí ya vemos diferentes estatus de los demonios, no todos son demonios normales. Hay diferentes estatus, diferentes gobernantes, etc. Y ellos mismos se organizan para llevar a cabo su misión. Por tanto, ¿cuál es la solución? Tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por tanto, en estos versículos se resume lo que debemos hacer cada día. Velar, ir montando la armadura de Dios en nosotros, cultivar la oración, y de esta forma podremos frenar a las potestades de las tinieblas. Y no por nosotros, sino porque si hacemos esto, estaremos protegidos por Dios y Él nos va a proteger con sus armas, que son estas. Lo que decía ahora Frederic de esos distintos niveles de estatus entre los ángeles caídos también, es cierto. Y recordemos cómo Satanás mismo ha creado una trinidad falsa. Sí.
y tiene a dos grandes demonios, ángeles caídos, que eran ya de gran poder también en el cielo, que son los que forman ese triunvirato con él. Y cuando yo pude ver esto a través de esas personas que estaban puestas en masonería, que me pasaron esos libros tan oscuros que llegan a tener, en los cuales ellos narran todo esto con los nombres de los demonios y todo, es espeluznante. Y la verdad es que siempre recuerdo que cuando leí esos datos, lo que se generaba a mi alrededor, mientras lo leía, notabas unas presencias que de divinas tenían poco, y fue cuando dije, hasta aquí llego. Ya sé lo que es suficiente para saber empezar a atacar precisamente esos planes satánicos y poderlos mostrar al mundo, porque hay un límite que no puedes traspasar. Pero mirad hasta qué punto Satanás plagia todo lo que ha visto en el trono de Dios. Antes hemos leído el texto, tú leías el texto de que estaba en el monte de Dios, se paseaba, Sí. etcétera. El monte de Dios es el trono de Dios. Sí. ¿Y por qué monte de Dios? Monte porque tiene forma piramidal, de ahí las pirámides. Son los plagios satánicos para poner el reino de Dios en la tierra. Por eso hizo o provocó también que se construyeran esas pirámides de Egipto como el cinturón de Orión, porque allí, detrás, es donde está el trono de Dios. Y siempre copia las cosas de Dios para aplicárselo a él. Y verdaderamente esos estatus distintos de ángeles que ellos tienen, lo hemos visto en muchas experiencias, de cómo hay que son de gran poder y otros que no tanto. Fijaos cómo también Jesús, él llega a un punto en que dice a los discípulos, les da el poder para que saquen fuera demonios, etcétera, pero llega a un punto en que no pueden sacar un cierto tipo de demonios, y Jesús les dice como respuesta, ¿por qué no hemos podido? Estos solo salen con oración y ayuno, porque son superpoderosos. Bueno, pues ahí está, tienen estatus. Y gracias a Dios que el poder suyo es mucho más superior, porque si no, lo tendríamos fatal, realmente fatal. Así es. Vamos a terminar con una cita que no aparece en esta parte de la lección 1, sino que en la introducción de Elena White, que nos dice, los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que lo consideren con temor y odio más bien que con amor, sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas contra Dios, los que se atreven a resistir a sus engaños han sido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires y de los reformadores, y a través de toda la historia, queriendo esfuerzos para desfigurar totalmente el carácter verdadero de Dios. Por eso es que hoy en día muchas personas, no creen en Él, otras lo consideran un Dios tirano, un Dios sanguinario, porque no alcanzan a comprender el verdadero carácter de Dios escrito aquí en la Biblia. Porque no se va más allá de lo superficial, y porque ese ha sido el plan de ellos, en la mente de cada uno de los seres humanos, tratar de poner ese odio contra Dios, ese odio que Él tiene contra Dios, y hacerlo ver totalmente como Dios no es. Nos valdría la pena recordar ahora, para las personas que estén interesadas en estos temas, que pudimos presentar dos en concreto, que eran de hecho estudios bíblicos y más, en la cuestión bajo dos títulos. Uno era la rebelión de Lucifer, Sí. Que creo que vale la pena que la gente conozca, porque se dicen cosas impresionantes. Y después otro que es los ángeles de Dios. O sea, es la contraposición de unos con otros. Y se dan una serie de datos que creo que vale la pena que la gente conozca, porque se le abre un panorama, una vislumbre como normalmente no se tiene. Así es. Pues vamos a terminar con una oración para continuar con la siguiente parte. ¿Quieres terminar con la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu santo sábado y te damos gracias por la oportunidad que nos das también de escudriñar en tu palabra, de poder indagar
Y gracias porque el Espíritu Santo nos va dando el conocimiento para llevarnos a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos nunca con lo que sabemos, sino siempre a buscarte de todo corazón, y que no solo sea todo un conocimiento teórico, sino que apliquemos tu carácter en nuestras vidas, para que seamos un reflejo de ti en este mundo, para que muchas más personas puedan ver tu verdad, puedan ver que tú eres Dios, el misericordioso, el amor. Ayúdanos, Señor, aunque seamos pecadores, a ir mejorando cada día, a ir dejando atrás todo lo que quieres que dejemos, para ser como tú eres. Perdona nuestros pecados y bendícenos, y ayúdanos a prepararnos para tener el encuentro contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.